Tenemos una información gravísima que nos está llegando en estos momentos. Es la intendenta Carla Rubilar que está confirmando la muerte, y esto ya adquiere otro cariz, otro tenor, sí. La muerte de 3 personas en un incendio de un supermercado en San Bernardo. Claro, al parecer es un supermercado líder que quedaba en Lo Blanco con Ochagavía. Hay personal de bomberos ahí, central de ambulancias, carabineros trabajando en el lugar, pero al parecer sería la confirmación de parte de la intendencia que habrían muerto estas 3 personas en este supermercado, que empieza a manchar un poco la jornada, Fernando, lo que habíamos hablado, que hasta ahora la gran diferencia con otros momentos álgidos que habíamos vivido era que no habíamos sufrido la pérdida de personas, de vidas humanas. Sí, tengo algo de detalle. Dice la intendenta que cuando ingresa personal de carabineros y militar al supermercado, que ya estaba quemado, después de que se había quemado, cuando ingresan a ver los daños, encuentran 2 cuerpos y una persona que estaba agonizando y en el traslado ha fallecido. O sea, son personas que deben haber quedado atrapadas por las llamas en el momento que se estaba incendiando un supermercado. Bueno, ahí tú tienes algo que, gravísimo. Por cierto, va a requerir más detalle mañana, pero... Claro. Escuchemos qué dijo la intendente. Tenemos que lamentar una información muy reciente que nos ha llegado de que un incendio en un supermercado, al ingreso de personal de carabineros, bomberos, se habrían encontrado 2 cuerpos calcinados y otra persona en muy malas condiciones que fue trasladada a un hospital y lamentablemente también falleció. No tenemos información clara de en qué circunstancias, pero sí lamentablemente tenemos que informar que tenemos 3 fallecidos en ese incendio que claramente nos duelen muchísimo. ¿Esto habría sido en el contexto de alguna clase de ilícito que habría producido en ese recinto? Así es, pero no tenemos claridad bien en qué contexto, si eran personas que estaban alterando el orden público, eran personas que estaban trabajando en el lugar. Necesitamos mayor información, entendemos que la Fiscalía tiene que comandar esta investigación, pero hoy día lamentablemente tenemos que informarle a la gente que tenemos 3 fallecidos en uno de los incidentes. ¿El supermercado en San Bernardo? Es el supermercado en la comuna de San Bernardo. Ya, las palabras... No, esto eleva el conflicto, los incidentes a otro nivel. Ya con 3 muertos estamos en otro escenario. Y es lo que habíamos visto durante todo el día y lo habíamos recalcado acá con Fernando, el hecho de que no apareciera la acción de militares, la acción de carabineros en algunas ocasiones, incluso especulando si intencionalmente no estaban actuando, porque dejar que se queme algo no es tan grave como perder una vida humana en un enfrentamiento. Pero fíjate que paradoja que justamente en la quema de un supermercado, dentro de este descontrol que se ha vivido en horas de la tarde, que hay 3 personas que han fallecido. Y esto es en el de San Bernardo, pero sí. Se quemó otro supermercado en Quinta Normal, se estaba quemando un supermercado, una imagen impresionante en Coquimbo. Es de esperar que esto no se esté repitiendo en otros lugares. No, por supuesto, pero yo insisto, para enfrentar este tipo de saqueo, el robo, tú tienes herramientas, y si es que las personas en el transcurso de ese robo matan a personas, como en este caso, las herramientas son muchísimo más graves y muchísimo más castigadoras cuando se ejecutan. Por lo tanto, ahí va a haber una investigación y se va a saber exactamente, ojalá, cómo sucedieron las cosas. Y eso, te repito, es un problema que es fruto de esta situación que pasó en el día de hoy, en que se desbandó totalmente, pero por lo menos podemos tener una mínima garantía de que se puede encontrar quiénes son los responsables y ejecutarles toda la sentencia que corresponda. Pero ¿qué posibilidades hay de encontrar responsables? Este es el incendio de San Bernardo, este es el supermercado que se quemó y que dejó 3 personas fallecidas. ¿Qué posibilidad, Fernando, hay de identificar a los culpables de un saqueo y de un incendio cuando en el momento del saqueo y del incendio no hay ninguna autoridad policial alrededor? ¿Quién va a identificar a las personas que fueron las que se metieron ahí? Si es lo que reclamaba muchísima gente durante esta tarde. Recibíamos mensajes desde Maipú, desde Puente Alto, que no hay nadie, no hay carabineros, acá están saqueando y no hay quien nos defienda. Y es más, algunos decían, Maca, que llegaban carabineros
se disipaba la manifestación, o qué sé yo, y después cuando se iba el carabinero, volvía la gente y robaban. El Entonces punto no es era que una uno constante. identificar a los responsables si no había ahí ni una autoridad que después pueda decir quiénes fueron los que iniciaron el fuego, los que iniciaron el saqueo. Como en Ñuñoa, por ejemplo, que es lo que estamos viendo acá. En algunos lugares prácticamente dejaron libertad y especulábamos el por qué y yo como que creí que tu teoría de que no enfrentar a los manifestantes podía ser para evitar justamente escenas de más violencia o de represión que pudieran ser más graves. Pero acá el hecho que hayan dejado que se queme y saquear el supermercado ya cobró 3 víctimas. Por supuesto, y yo creo que es espantoso y que debe ser igual investigado, pero el problema, a mi modo de ver, es que no hay que esperar a las víctimas, que es una cosa brutal, para darse cuenta del problema. Nosotros estamos acostumbrados a que la cosa siempre se toma en serio si es que hay una víctima. Te encuentro toda la razón, pero encuentro que lo grave ahora es que el problema ya está asumido. Sí. No sé si tan identificado. Vamos a necesitar mucho análisis, mucha discusión para ver qué es lo que hay detrás. Pero está asumido. Todos entendemos que hay un problema social generado por las desigualdades, por el sistema económico que ha hecho una sociedad infeliz y que la gente esté frustrada por eso. Y eso se entiende. El problema es cómo salimos de esto. El problema es qué solución hay. ¿Qué solución hay en lo inmediato? Porque no sacamos nada con empezar a pensar en soluciones a largo plazo, en subsidios, en proyectos de ley. Si necesitamos una solución de aquí al lunes. Y es lo que le hemos intentado preguntar a todas las autoridades con que hemos conversado hoy día. ¿Cómo se soluciona esto ahora? Y lo más dramático todavía es que no creo que llegue nadie que se te pueda sentar y decir, yo tengo la solución. Esto es súper sencillo, acá. No va a ser sencillo. Porque algo se rompió, algo se quebró que no se puede reponer. Alguna que tiene que ver con sentimientos, tienen que ver con disposiciones de las personas. Disposiciones de las personas a salir, incluso a saquear, que no habían salido nunca antes y ahora sí salen. ¿Cómo paras eso? Los puedes detener en la medida que los pilles, pero eventualmente vas a terminar en tragedia, en cosas brutales. No puedes esperar a las víctimas, y ya tenemos víctimas. Por lo tanto, la pregunta que se debe hacer todas las personas responsables de la política pública y de las cosas donde se materializan las posibles soluciones son, oye, no minimicemos esto como si fuese solamente un acto de vandalismo. Porque no lo es, se puede repetir mañana con igual empuje o fuerza, o cuando termine el toque de queda, o cuando termine, y tú no vas a tener elementos ni herramientas para enfrentarlo. Yo creo que en eso el que dio el primer paso más o menos en la dirección correcta fue el presidente de la República. Cuando él dice escuchado, lo dice con humildad, y lo que hace de inmediato suspender una medida que fue la última gota del derrame. Pero yo entendí que él dijo: convoco a los poderes del Estado, quiero conversar, quiero ver de qué se trata esto y analicémoslo multidimensionalmente. Y esa yo creo que es la única posibilidad, si esto no va a salir mágico porque tú saques 1.500 militares más a la calle, o porque de pronto, no sé, aparezca un líder mágico que convoque a alguna cosa y todos lo sigan. Y eso lo que no va a pasar. Fernando, esto no es un acto vandálico porque no hay tampoco un solo foco de ataque. O sea, aquí no se está atacando solamente al comercio, al retail, a un local de comida rápida, se está atacando a distintas instituciones, desde ver la Cruz del Milenio, por ejemplo, en Coquimbo, hasta el Mercurio, que es una institución histórica, el edificio, me refiero, en Valparaíso, pasando por distintos locales comerciales, pero también automotoras de autos, en fin. Son distintos los lugares, distintos los focos de ataque, distintos los que para algunos son actos vandálicos, que sin duda varios de ellos caen en esa condición. Muchos de ellos son. Pero además hay otros que revelan una ira profunda frente a lo que sea institucional. Da lo mismo que... Claro, buscan un símbolo al cual destruir. Y eso es una cosa súper delicada, porque estamos llenos de símbolos. Sí. Y por lo tanto tú tienes que ver cómo detonas, cómo le sacan la espoleta a esta bomba civil que está pasando, sin agravar el problema. Y es difícil porque tienes que aceptar que parte de las causas tienen que ver con lo que tú hiciste
en los gobiernos anteriores o lo que tú estás haciendo en estos gobiernos. Y lo complejo es que Santiago no es Chile. Hemos visto que ahora tenemos 3 regiones, ¿no? Santiago, Concepción y Valparaíso, pero no sabemos lo que vaya a ocurrir mañana. Vimos ya imágenes, esto es lo que está pasando en Valparaíso. Donde están los militares sin duda en la calle, porque también se decretó toque de queda a partir de las 12 de la noche. De Marina. Pero ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en Iquique, en Coquimbo, en Valdivia, en Temuco? Bueno, en fin, no hemos visto todavía qué es lo que va a ocurrir. Mañana no sabemos con qué jornada nos vamos a encontrar, qué tipo de domingo va a ser. Y volviendo a la región metropolitana, probablemente una situación muy compleja se viva el lunes cuando no tengamos la red de metro funcionando de manera normal, cuando el Transantiago tampoco opere de manera normal. ¿Qué va a pasar con un día hábil ya funcionando con esta excepcionalidad que es la emergencia? No, sí, por eso te digo, las cosas están muy complejas porque, a diferencia de otros temas, tú no tienes claro cuál es la válvula que se puede cerrar para que deje de escaparse toda esta cosa que había dentro. Ahora, por lo pronto, el anuncio del presidente, ¿les parece que va en esa dirección? Porque hay una cierta distensión social. Pero también. demasiado tarde. Esto partió el día lunes, con evasiones masivas. Sí, y lo comentábamos, la reflexión que había detrás de la autoridad es: no podemos ceder a este tipo de presiones, porque si no, cada vez que haya un alza y recibimos presiones o manifestaciones y cedemos, perdemos autoridad. Pero se demoraron toda una semana en entender cuál era el problema de fondo del cual habla Fernando. En otorgarle la gravedad que tenía. En entender que esto era mucho más allá que la alza del pasaje del metro. Exacto. Y en prever que esto podía pasar. Yo a esta hora siento que es desolador. No veo una mirada esperanzadora que entregarles. Con 3 personas muertas esta noche, yo creo que esto cambió. Para mí cambió absolutamente de escenario. Yo creo que hasta antes de esto podíamos esperar que con el paso del tiempo, de los días y los signos que se estaban dando, pudiéramos avanzar. Pero esto ya tiene consecuencias que son irreparables. Sí, total. Y las estaciones del metro se recuperan, los supermercados saqueados recuperarán en algún momento lo que perdieron. Pero hay 3 vidas que se perdieron. Y esto ya es irrecuperable. Y yo creo que después de esto ya no sé qué mucho más decir. Y lo peor de todo es que acá las vidas que se perdieron además fueron por actos de otros ciudadanos. O sea, fueron otras personas que con esta ira que hemos estado comentando fueron las que incendiaron, las que quemaron un supermercado y terminaron muriendo. Claro, ni siquiera es enfrentamiento con la fuerza pública. Claro. Son los mismos ciudadanos, probablemente la gente que está sufriendo los mismos males por los cuales están protestando en la calle. Probablemente enrabiados los que murieron y enrabiados los que cometieron este incendio, ¿no? Bueno, no sabemos todavía si se trata de trabajadores del supermercado. Al parecer estaban en la bodega del supermercado. No sabemos si hay gente que estaba ahí cuidando, reponiendo, o es parte de las personas que participó de los saqueos, independiente de qué lado estaban. Hoy da lo mismo. Hay 3 personas, hay 3 familias destruidas. La vida cambió para ellos, la vida cambió para el país. Esta noche yo tengo hasta pocas ganas de hablar. Sí. Estoy destruida. Sí. Es verdad, es uno de esos momentos donde tú te das cuenta palmariamente que todo lo que eventualmente podía ser tratado de una manera va a tener que ser tratado de otra, porque cambió el eje de la situación. Con muertos cambia todo. Y las cosas se hacen más urgentes, a veces se toman peores decisiones. Ojalá que esto de alguna manera no incurramos en una situación que eventualmente pueda terminar peor, pero tú tienes toda la razón. Yo creo que una vez que hay víctimas que no se pueden reparar, la cuestión cambió de cariz. Se cruza una frontera. Sí, cruza una frontera. Ahora no había ocurrido. Además que no hay pie atrás. No hay cómo recuperar lo que se perdió esta noche. Lo que hemos perdido esta noche no hay cómo recuperarlo. Y lo más lamentable también de esta situación es que esperemos se pueda tener la altura de miras, el sentido común, todas estas palabras que hemos estado buscando durante toda esta jornada, porque lo cierto es que a pesar de que las manifestaciones, que las evasiones masivas comenzaron el lunes, hace ya casi una semana, el periodo más álgido, el toque de queda, comenzó hace muy poco.
O sea, no sabemos qué vaya a ocurrir en las próximas jornadas. El lunes va a ser probablemente una jornada de mucha rabia, porque no van a funcionar los servicios básicos, no va a funcionar el transporte capitalino, donde está el 40% de la población. No sabemos qué vaya a ocurrir. Y además, con toque de queda ya en Santiago, Valparaíso, lo que vaya a ocurrir en Concepción y en otras regiones también, bueno, hay que ver cómo va a reaccionar también la Fuerza Armada, las autoridades y saber leer lo que está ocurriendo. Si efectivamente lo que acaba de ocurrir, esta confirmación de 3 personas muertas hace muy poquito, insistimos, lo hemos dicho ya, cambia el panorama de forma radical. Así es. Tenemos una tarea todos muy fuerte porque probablemente muchas de las cosas que estamos viendo no van a desaparecer de la noche a la mañana, ni mañana, ni pasado. Van a haber una serie de situaciones que eventualmente también puedan complicarse si que se mantienen las situaciones del toque de queda y todo lo demás. Y sobre todo hay que tratar de detectar cómo no se le saca la espoleta a esta granada. Vamos a revisar imágenes, ya conocemos la noticia, es lamentable, son 3 personas que mueren, hay 2 personas que se encuentran después del incendio en el supermercado y hay otra tercera que estaba herida y murió en el hospital horas más tarde. Vamos a revisar parte del ambiente de este incendio que se vivió en un supermercado de San Bernardo. ¡Alarma, la alarma! Hay que salir de ese espacio. Líder de lo blanco. ¡Alarma, la alarma! Jorge, ven. ¡Alarma, la alarma! Bueno, la alarma se escucha decir que probablemente sea esta alarma de incendio que se activa cuando se empieza a quemar este supermercado. Son varios supermercados. Lo peor es que uno empieza a pensar que son tantos los supermercados que se quemaron durante esta jornada. Nos encontramos con esta primera cifra de víctimas fatales que hay en estas horas de toque de queda, pero que lamentablemente, digo, no garantiza que esto no se pueda ampliar. Y eso es lo que hay que tener extremo cuidado. Hemos escuchado que muchas personas a través de redes sociales, los mismos ciudadanos, unos a otros se dicen cuídense para que esto no se repita y no tengamos que lamentar ni una muerte más. Bueno, esperemos que así sea. Difícil, porque hemos visto el nivel de destrucción que se ha alcanzado en algunos lugares y también aquí lo que nos deja con esta sensación muy amarga es que son ya problemas irrecuperables. Esto que estamos viendo en pantalla es desolador, es triste porque da pena. Habla de una ciudad, de una capital que está enfurecida, que está reclamando justas demandas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo, que las mismas autoridades han dicho que no supieron ver el problema, no supieron leer lo que estaba pasando hace años, pero ya cuando mueren personas, insistimos, estamos hablando de otro tema y me imagino también que las autoridades sabrán leerlo de esa manera.